¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Hoy llegó a Caracas, trasladada desde Falcón por la Guardia Nacional y los organismos de inteligencia, la alcaldesa que cayó con los 7 kilogramos de la harina, la alcaldesa de Semprún, ya para comenzar el proceso judicial en su contra. Ahora fíjate, para que tú te veas y no empieces a justificar al gobierno y al partido del gobierno. No quiero justificación aquí alguna. Aquí no hay ningún tipo de justificación. Camionetas de lujo que costaban más de 30.000 de los verdes. Fiestas, salidas, juegos exóticos, joyas, vestimenta, fotos con ministros y altos jerarcas. Vidas de altos jerarcas. Buena vida. Y nadie en el alto gobierno, nadie en el partido, nadie en la inteligencia de Venezuela sospecharon de dónde salía ese tren de vida. Llegaron al cargo para influenciar, no para responder las necesidades del pueblo, no, para utilizar una chapa, para influenciar y pasar la harina y la gasolina y el oro y cuanta mafia existe aquí en este país. Fueron captados, fueron reclutados por mafias narcos desde otros países que tienen asiento en Venezuela. No es que se va a exculpar Venezuela, no, eso no es culpa mía. Que tienen asiento en este país. Y el partido de gobierno y el gobierno que habla de atacar la corrupción se hacía la vista gorda. Pasaron por alto evidencias que no había que hacerle un trabajo de ingeniería de contenido ni un trabajo de inteligencia. No. Te ibas a las redes sociales y veías el tren de vida. Con solamente ir, porque publicaban todo, porque son así pues narcisistas. Evidencias fácilmente verificables por redes sociales, donde dejaban sus huellas de lujos, con fotos de video de su buena vida. Y además, todo el tiempo que presentaban actos públicos y actos políticos, no faltaban vociferar las consignas revolucionarias, hablando a favor de ese mismo pueblo que juraban defender, con consignas vacías. No mostraban solidaridad alguna, humillando, despreciando con sus lujos, con sus derroches, a un pueblo que sobrevivía, a un pueblo que moría de los embates del interino, de los gringos y de los europeos. No hay excusas. Al menos para Sin Mentiras no hay excusas. Ruedas de prensa, comunicados, no hay excusas. El gobierno y su partido de gobierno de esta inmoralidad no tienen excusas. Agradecerles a ustedes, mis hermanas, por acompañarme en cada una de estas batallas. A nosotras nos unió el amor en Chávez, la revolución bolivariana. Nuestras luchas no han sido fáciles en ningún territorio, pero como hijas de Chávez acompañamos con todo el amor del mundo y con toda la lealtad a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. De esta desvergüenza, que ellos con o sin mecanismos de control se hicieron la vista gorda. ¿Y ustedes saben por qué se hacen la vista gorda? Para mantener, para aceitar a estos bandidos en cargos claves para la revolución, desde donde mantenían ciertamente el engranaje, pues que la rueda iba corriendo del partido. Entonces uno ve todo esto, que ha luchado para enfrentarse a gringos europeos, y estos jerarcas, estos alcaldes, estos políticos, estos ministros que están en altas esferas, no dan el ejemplo al pueblo. No lo dan. Aquí hay mafia de todo tipo en Venezuela. Del oro, del coltán, del hierro, de la bauxita, de los metales. Mafia del dólar, mafia de la harina, mafia de vehículos, mafias de todo tipo,
y el gobierno nunca se entera de nada. Salen estas que otras, algunos, porque esto está lleno de mafia. Por eso es que el país no avanza como tiene que avanzar, porque no hay mano dura, no hay mano firme, y hay una connivencia del Estado venezolano con esas mafias, porque si no, no fuera posible todo esto que tenemos décadas con la gasolina. No fuera posible. ¿Y qué se termina haciendo esto? Dándole la razón a los gringos y a los europeos de que están atravesados por mafias y que es un Estado atravesado por mafias. Y hay razones. Y nosotros los venezolanos de bien, de a pie, no podemos justificarle esto ni al interino, ni al gobierno, ni a los que vengan a gobernar. Porque hay que respetar a los ciudadanos y hay que hacer un gobierno eficiente, serio y sobre todas las cosas incorruptibles. Y aquí, en Venezuela, no se ha dado una lucha titánica contra la corrupción. Muy lamentable todo esto. Voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.